Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos en esta mañana a su programa Encuentros. Vamos a tener la reflexión de este día y antes de iniciar voy a invitarles para que ahí donde estemos inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por la vida, la salud y el privilegio que nos da de estar nuevamente para reflexionar a través de la palabra de Dios. Suplicamos que venga a estar entre nosotros, venga a nuestros corazones, abra nuestra mente y que el mensaje en este día pueda ser de bendición para cada corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante mucho tiempo, Jesús anduvo en diferentes lugares. Viajó de lugar en lugar, cambiando vidas, transformando corazones. El libro de Lucas, el capítulo 19, registra un momento, registra un encuentro entre la vida de un hombre y Jesús. Y quiero que me acompañes ahí donde estás para abrir tu Biblia en Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1, dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aquí hay algo muy importante, y quiero que te acuerdes de esta frase. Cuando Cristo pasa, algo pasa en la vida del ser humano. Jesús iba entrando por la ciudad. Es posible que ese día, mientras Jesús caminaba por las calles, la gente se acercaba, las personas que reconocían el nombre de aquel a quien se le rendía honor porque iba atravesando la ciudad, las personas llegaban. Es probable que los enfermos se acercaran porque querían tener ese encuentro también con aquel de quien habían escuchado, que había dado vista a los ciegos, que había levantado a los cojos. Y presenta el versículo 2. Dice de la siguiente manera: sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Miren que el versículo 2 menciona al personaje del cual quiero hablarte esta mañana, Zaqueo. Es curioso porque el nombre de Zaqueo significa puro. Y cuando vemos la vida de este hombre, la Biblia lo describe como el jefe de los publicanos. Los publicanos en el tiempo de Jesús eran aquellos hombres que estaban puestos por el gobierno para cobrar los impuestos. Y Zaqueo, de acuerdo a algunos historiadores, pues ellos mencionan que Zaqueo era de descendencia judía, por lo tanto él estaba puesto en ese lugar para cobrar, para recaudar impuestos a sus mismos compatriotas. Vemos la vida de un hombre rico, jefe de los publicanos. Podríamos decir, a Zaqueo no le faltaba nada. Zaqueo tenía todo. Zaqueo contaba con todo lo material y eso no era motivo alguno para estar triste, para estar preocupado, porque humanamente, materialmente, él tenía todo en sus manos. Sin embargo, en la vida de aquel hombre, las cosas no eran como nosotros pudiéramos imaginarlas. A pesar de tener riquezas, en el corazón de Zaqueo había un vacío. Había algo que no llegaba a satisfacer del todo el corazón, y entonces Zaqueo se sentía solo, se sentía posiblemente en momentos deprimido,
porque aquella vida que posiblemente en algún momento pensó que iba a ser lo mejor tener riquezas, acumular tesoros, se dio cuenta realmente que la vida no era como él lo esperaba. Y es por eso que el versículo 3 de el capítulo 19 dice lo siguiente: procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, dice la Biblia, que él procuraba, él quería ver, él buscó la manera de acercarse porque a él le interesaba encontrarse con aquel de quien el pueblo hablaba. Todos mencionaban a un Jesús, todos hablaban de ese hombre. Y Zaqueo, dice la Biblia, procuró entonces ver quién era realmente Jesús. Él quería ver por sus propias fuerzas quién era. Y entonces sigue diciendo el versículo 3, que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, dice la Biblia. Es muy probable, querido amigo y hermano, que en algún momento de tu vida te hayas sentido solo como Zaqueo. Posiblemente el ser humano piensa hoy en día que el tener todo, hablando materialmente, es la felicidad que trae al mundo a todo hombre que existe en esta tierra. Muchos piensan que el tener, acumular cosas materiales es la felicidad que ellos están buscando. Qué error tan grande cuando nos enfrentamos a una realidad donde hay personas que pueden tenerlo todo, pero a la vez se sienten solos, que pueden tener riquezas acumuladas, pero están tristes, padecen esos momentos de depresión. El mundo en la actualidad, hermanos, sufre, porque realmente la felicidad no es el tener riquezas, el acumular cosas materiales. La Biblia presenta a un hombre que necesitaba encontrarse con Jesús, necesitaba conocer de Jesús, pero la multitud se lo impidió. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que ha corrido de un lugar a otro, tratando de encontrarse con Jesús. Tal vez tú que me estás viendo has buscado de una o de otra manera encontrarte con Jesús, pero en tu caminar, en tu búsqueda, te has encontrado con obstáculos que no te han permitido ir más allá. Y entonces te detienes y entonces dices, no más. Zaqueo aquel día tuvo esa opción. Zaqueo pudo haber dicho, yo lo intenté, yo quise ver quién era ese Jesús, pero la multitud no me lo permitió. Y Zaqueo pudo haberse regresado aquel día a casa, triste, derrotado, viviendo como venía viviendo solo. Pero el relato bíblico no se detiene ahí. El relato bíblico sigue diciendo en el versículo 4, y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Oh, mi hermano, Jesús caminaba por las calles. Jesús sabía que algo iba a pasar ese día. Y aquel hombre llamado Zaqueo, dice la Biblia que corrió a ese árbol que tal vez en su niñez él había trepado muchas veces, a ese árbol que en su niñez tal vez Zaqueo y otros amigos habían subido y bajado muchas veces. El tiempo había transcurrido y ahora aquel árbol, aquel gran sicómoro estaba ahí.
Estaba en el lugar exacto por donde Jesús pasaría aquel día. Y Zaqueo, dice la Biblia, corrió, subió a aquel árbol. Y quiero imaginar que al ver a las multitudes, Zaqueo tal vez se escondió por ahí de tal manera que él pudiera ver a Jesús, pero que a él no pudieran verlo. Y la Biblia presenta que ahí estaba aquel hombre. Zaqueo esperando mientras Jesús avanzaba con la multitud. Zaqueo esperaba. ¿Qué estás dispuesto a hacer, querido hermano y amigo que me escuchas? ¿Cuántos impedimentos han existido en tu vida? Y posiblemente, al igual que Zaqueo, has buscado otras opciones y has esperado. Zaqueo aquel día solo quería ver a Jesús. Él no pensaba que otra cosa fuera a suceder. A él le interesaba, solo quiero ver, solo quiero contemplar a aquel hombre. Pero Jesús tenía una sorpresa preparada para Zaqueo. El versículo 5 relata: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende en este momento, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Posiblemente Zaqueo en aquel momento se quedó paralizado porque él no se imaginaba que Jesús iba a estar ahí, se iba a detener y tomarse el tiempo para ver a aquel hombre que estaba sobre un árbol. Las palabras más dulces que Zaqueo pudo haber escuchado aquel día no fueron las noticias de la mayor cantidad de recaudación de ese día. No fueron los informes de los demás publicanos trayéndole grandes cantidades. Las palabras más dulces que escuchó Zaqueo aquel día fueron las de Jesús diciéndole: desciende ahora mismo, porque es necesario que hoy vaya contigo a tu casa. Es posible que este día Jesús también quiera decirte estas palabras. Es posible que Jesús hoy te diga: basta ya, haz un alto en tu vida, detente, porque hoy quiero hospedarme contigo. Desciende ya, baja, quita de tu mente todos esos prejuicios, todas esas ideas erróneas y dame la oportunidad de estar hoy contigo en tu casa. Dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa y el versículo 6 lo registra. Y cuando él descendió a prisa, dice que lo recibió gozoso. Aquel Zaqueo había sido cambiado ya, su semblante era diferente, su manera de actuar distinta a los demás días. Ahora ya no era aquel Zaqueo que tal vez andaba escondiéndose por el qué dirán. Ya no era aquel Zaqueo preocupado por su soledad, sino ahora ese Zaqueo descendía emocionado porque Jesús le había hecho una invitación. Mi querido amigo y hermano, mira lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraron. Sí, hermano y amigo, es posible que mucha gente murmurará porque quieres hacer un cambio en tu vida. Es posible que Jesús hoy esté tocando a tu puerta, pero también
Habrá mucha gente tal vez que diga, ¿cómo es posible que este hombre pueda cambiar? ¿Cómo una mujer así va a cambiar? Tú no puedes cambiar. Has hecho tantas cosas malas en tu vida, has hecho daño, has hecho esto, has hecho lo otro. Y muchos murmurarán, tal vez tus amigos, tal vez tu propia familia. Pero te digo una cosa, para Zaqueo aquel día, las murmuraciones no eran tomadas en cuenta. Mientras todos hablaban, mientras todos decían que Jesús había entrado a casa de un hombre pecador, dentro del corazón de Zaqueo estaba habiendo una transformación. Dentro del corazón de Zaqueo, aquella tristeza estaba siendo alejada por la presencia de Cristo Jesús en su hogar ese día. En el versículo 8, Zaqueo tiene una conversación interesante con Jesús. Porque mientras ellos están en casa, dice la Biblia que Zaqueo, entonces puesto en pie, le dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Un corazón transformado, mi hermano y amigo, se ve. Cuando Cristo entra en la vida del ser humano, hay un cambio. ¿Recuerdas la frase que te dije en un principio? Cuando Cristo pasa, algo pasa en la vida del ser humano. Jesús pasó aquel día por Jericó, y quien realmente ocupaba, necesitaba encontrarse con Jesús era Zaqueo. Y las palabras maravillosas que Jesús le menciona aquel día a Zaqueo están en el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así es, mi hermano y amigo. Hoy ha venido la salvación también a tu hogar, a tu vida. Hoy Jesús quiere entrar en tu corazón. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Ese Jesús que un día pasó por Jericó y se encontró con Zaqueo, es el mismo Jesús que en esta mañana quiere encontrarse contigo. Y el versículo 10 del relato bíblico termina diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, es posible que en algún momento de tu vida te hayas sentido al igual que Zaqueo. Pero Jesús en esta mañana quiere decirte: aquí estoy. Desciende ya, haz un alto en tu vida, deja todo, porque hoy quiero entrar a tu corazón. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que en esta mañana la presencia de Cristo pueda encontrarse contigo. Tú que me estás escuchando, deja ya de caminar solo, deja ya de decidir por cosas que no valen la pena en este mundo y procura encontrarte con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Oremos. Eterno Dios y Creador que habita en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, en esta mañana por el mensaje que ha traído a nuestros corazones. Padre eterno, que todo aquel que en esta mañana pudo ver esta reflexión pueda tener ese encuentro también con Cristo Jesús. Venga a estar en nuestras vidas. Se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermanos y amigos. Les esperamos en la siguiente transmisión. Que el Señor pueda bendecirles.